Sean todos bienvenidos. Damos gracias a Dios que un domingo más estamos aquí reunidos y, y doy gracias también porque nos mantiene con salud. Bueno, pues para información de los hermanos que nos ven por medio de internet, pues les decimos que son las 12 del mediodía con 17 minutos. Es domingo 6 de 2020. Y desde aquí a los hermanos que nos ven por internet, los invitamos para que se nos unan los domingos. Seguiremos transmitiendo el servicio, sí, todos los domingos. Hermanos, deseo también, aparte de darles la bienvenida, que todos nosotros nos pongamos en oración por un nuevo pastor. Y pidamos que no pase de este año, que podamos contar con un pastor que nos ayude y que siga con el ministerio de la Iglesia Hispana Nueva Vida. Espero que todos estén bien en casa. En mi casa, hermanos, gracias a Dios, todos seguimos bien. Y quisiera pedir también que hermanos nos informaran si algún familiar de ustedes esté pasando por algún problema de enfermedades, para que lo pongamos en oración. ¿Sí? Y así también es estar juntos y unidos en todo lo que nos pasa y podamos ayudarnos y apoyarnos y fortalecernos unos a otros, ¿sí? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues una vez dada la bienvenida, quisiera que me acompañaran para que oremos por el servicio. Padre bendito, te damos gracias, Padre, porque un domingo más estamos aquí reunidos y lo hacemos, Padre, con el deseo de agradarte, de alabarte, de glorificarte, Padre. Te pido que pongas en nuestros corazones, Señor, el desear escuchar tu palabra, el desear escuchar qué tienes el día de hoy para nosotros, Señor. Que nos ayude a seguir en este mundo, Señor, mientras transitamos por él. Señor, te quiero pedir por mi hermano Elías, Señor, que lo bendigas en la predicación de tu palabra, Padre. Bendícelo a él, bendice a su familia y dale palabra, Señor, clara y firme en cuanto a lo que tú quieres decirnos el día de hoy, Padre. También te pido por mi hermano Benny, Señor, que lo bendigas, que le des nuevas fuerzas cada día, Señor, como dice tu palabra, Padre. Bendícelo a él, bendice a su esposa, a su familia, Padre. Y te pido también, Padre, que bendigas a todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, Padre. Te pedimos también porque los que vienen en camino también tú estés protegiéndolos mientras vienen para acá. Y para los que están en casa, Padre, también te pedimos bendiciones, Señor, que seas propicios a ellos. Cuídalos, Señor, si andan de viaje y fortalécelos si están enfermos, Señor, y o tienen algún problema económico, Padre. Te damos gracias, Padre, por la Iglesia Hispana Nueva Vida, Señor, que no hay muestra mejor de que tú estás en control, Señor, que tu poderosa mano descansa sobre esta congregación, porque aún estamos aquí, Padre. Te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué, hermanos? Pongámonos de pie. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción.
digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. Santo, santo, como tú no hay nadie. Dios incomparable, abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. Dile: santo, santo, como tú no hay nadie. Dios incomparable, abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo, como tú no hay nadie. Dios incomparable, abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida, tu amor, allí estoy seguro. Construiré mi vida, tu amor, allí estoy seguro. Construiré mi vida, tu amor, allí estoy seguro. Santo, como tú no hay nadie. Dios incomparable, abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo, como tú no hay nadie. Dios incomparable,
conocerte más, Dios, ser lleno de ti, yo, y llevar tu amor al mundo. Amén. Muros rodeando estoy, pensé que caía no, mas nunca me has fallado, oh Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, oh Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. La noche ya acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel.
Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. En tus manos estaré. Siempre has sido fiel. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. En tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel. Amén. Pueden tomar su asiento. Muy buenas tardes, hermanos. Acompáñenme a orar por la ofrenda, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, aquí estamos, Señor, para agradecerte y para darte gracias por todo lo que tú haces por nosotros, Señor, y queremos compartir poco de lo mucho que tú nos das, Padre. Pido que bendigas a todos y cada uno de los hermanos que estamos aquí presentes, Padre, y aquellos que no pudieron venir, Padre, pido que los bendigas y los cuides y los protejas donde quiera que estén, Señor. Que tú los pongas en su corazón el regresar a esta tu casa de oración, Padre. Padre, te pido que bendiga las ofrendas, Padre. Bendice los diezmos y todo lo que demos, que sea siempre, Padre, para tu gloria y para tu honra. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias por todo lo que haces por nosotros, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Yo te busco.
con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te llamé, te necesito, te llamo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te llamo más que a mi ser. Una vez más, te anhelo. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Más que a mi ser. Más que a mi ser.
Pueden tomar su asiento. Hermanos, muy buenos días. Tenga cada uno de ustedes. Más bien, buenas tardes. Buenos días. Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo nuevamente estar reunidos juntos. Gracias a Dios que nos dimos citas el día de hoy, hermanos. Y les voy a pedir que por favor abran sus Biblias. Estamos continuando con el libro de Josué, hermanos. Hoy vamos a ver el capítulo 7 del libro de Josué. No creo que vayamos a terminar este estudio, pero vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Así que les pido que abran sus Biblias, hermanos, por favor. En Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Mientras que buscan el pasaje, vamos a leer de la siguiente manera, hermanos. Josué 7 dice así: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betahaven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra huirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeras el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. José pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acerca a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fueron tomados Sabdi. Hizo acercar a su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío,
Da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ello. Y tomando de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero del manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, y todo cuanto tenía, lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron. Después de apedrearlos, levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Vamos a dar gracias a Dios, hermanos, y pedir la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a dar gracias. Padre Celestial, le agradecemos en esta tarde, Señor, que estamos reunidos aquí en este lugar, Padre amado. Estamos reunidos con el propósito de escuchar su palabra, mi Dios, de escuchar lo que su palabra nos quiere decir el día de hoy para nuestras vidas. Viendo la historia de Israel, viendo la historia de estos hombres que fueron introducidos a la tierra prometida. Padre, pedimos su bendición, su cuidado y su guía, Padre amado. Rogamos por los hermanos que están en casa, que les bendiga, que les tenga con bien, Padre amado, y les guarde. Próximamente, más hermanos, nos podamos dar cita en este lugar para poderle honrar, glorificar y exaltar. Le damos las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, hace 8 días terminamos el capítulo 6 y hablamos de 3 factores. Dentro de esos factores miramos la conquista de Jericó. Miramos cómo el Señor, hermanos, milagrosamente les da la victoria. Les da, la batalla era ganada, ya había sido ganada por medio del Señor. Pero lo que tenían que hacer ellos era obedecer y seguir las instrucciones al pie de la letra. Como lo vamos a ver un rato más, vamos a ver cómo este hombre acá, por su ignorancia, vamos a poner esa palabra, no estaba ignorante, sabía del Dios Jehová, más bien por su avaricia, ¿no? Y por otras cosas cometió el pecado, un pecado que toda la congregación, todo el pueblo sufrió, como lo hemos leído en estos versículos de capítulo 7. Si usted se dio cuenta, miró ahí varias cosas que vamos a ver. Entonces, muchas veces, hermanos, después de una gran experiencia espiritual, viene el tiempo de prueba. Y era el tiempo que venía, el tiempo de prueba para Israel. Habían conquistado ya por mano de Dios a Jericó. Y ahora estamos viendo que algo había pasado con la ciudad de Jai. Aquí quiero que veamos lo que pasó por ejemplo, lo que pasó en el Nuevo Testamento, como por ejemplo por Pablo y Bernabé. Estos 2 hombres de Dios, luego del triunfo del concilio en Jerusalén, hermanos, los 2 tuvieron un fuerte desacuerdo. Si usted ha leído Hechos, capítulo 15, versículos 36 al 39, donde Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. En Hechos capítulo 15, 36, nos dice la palabra de Dios así, y leo. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que lo había apartado de ellos desde Pánfila, al que se había apartado, de ellos desde Pánfila, y no había ido con ellos a la obra.
Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó hasta Chipre. Bueno, algo parecido, hermanos, tenemos en capítulo 7 acá, con la vida de Acán. Luego del tremendo triunfo sobre Jericó, hermanos, Israel fue rotundamente derrotado por un pueblo más pequeño que ellos. Como leímos los versículos 3 y 5 de capítulo 7. Y aquí podemos mirar algo, hermanos, el pecado y el arrepentimiento dudoso de Acán que tuvo al final. Que ese arrepentimiento dudoso que él tuvo no le sirvió de nada. Como leímos y miraron en su contexto, que tuvieron que hacer algo con ellos para quitar a ese anatema, a ese maldito. Esa es la palabra, hermanos. Es una palabra muy fuerte, ¿no? De entre ellos. Y ya miramos ahí que si no lo hacían así, Dios no iba a estar con ellos. Esto es tremendo, hermanos. Esto es algo tremendo que nos debe a nosotros comenzar a motivar a pensar cómo estamos viviendo nosotros, qué relación tenemos nosotros como hermanos en Cristo, como iglesia que somos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces podemos mirar, hermanos, el penitente dudoso arrepentimiento de Acán, que como dije no le sirvió para nada, ese arrepentimiento dudoso. Este fue un caso sumamente interesante en el cual nosotros podemos reflexionar y experimentar siendo obedientes al Señor, sabiendo que Dios conoce todas las cosas, hermanos, y los pensamientos que maquinan en el corazón del hombre. Ahora, déjenme darle, mis hermanos, un ejemplo de este arrepentimiento dudoso, para poder tener un poquito más de luz y entender un poco más lo que vamos a ver mirando este estudio que estamos viendo. Por ejemplo, algunos se arrepienten simplemente para tomar ventaja de la situación. Por ejemplo, una mujer cristiana estaba siendo cortejada por un hombre incrédulo que sabía que ella no se iba a casar con él mientras que siguiera en su incredulidad. Luego este hombre hizo una profesión de fe, se casaron y después de algunos meses él volvió a su estilo de vida no regenerado. Entonces, hermanos, podemos mirar aquí que pues nada menos que fue un falso arrepentimiento de este hombre, ¿no? Que lo llevó a engañar a la mujer, a la cual estaba cortejando. Ahora, hermanos, algunos pueden arrepentirse cuando se les halla con las manos en la masa en el pecado, ¿verdad? Como decimos en México. Nomás se arrepienten. Pero muchas veces ese arrepentimiento es solo dudoso, hermanos, ya que es impulsado solamente porque fueron sorprendidos, ¿no? Y descubiertos de lo que hizo la persona. Pero muchas veces, hermanos, dejan pasar un tiempo, ¿no? Y vuelven a reincidir en esa situación. Y entonces no es un arrepentimiento genuino, no es un arrepentimiento que trae la gloria y honra a Dios. Ahora bien, hay otros que solo quieren negociar con Dios por su vida cuando se encuentran en algún peligro eminente, ¿no? Pero dada la oportunidad de cumplir, hermanos, lo que ellos dicen y prometen al Señor, y el Señor muchas veces los libra de esas cosas. Se sienten acorralados y vienen según arrepentidos a Dios, le piden a Dios. Pero aún así Dios, hermanos, en su soberanía, en su amor, en su misericordia, nos da lo que ocupamos y necesitamos. Estaba pasando lo mismo con Acán, ¿no? Este arrepentimiento dudoso, hermanos, de Acán no le garantizó que su arrepentimiento fuera sincero y genuino, sino lo que él hizo lo llevó a la destrucción. Thomas Brooke, este hombre de Dios, dijo lo siguiente en cuanto a este punto. Dijo Thomas Brooke, cuando el arrepentimiento dudoso, dijo esto, aunque el verdadero arrepentimiento nunca llega demasiado tarde, dijo Thomas Brooke, el arrepentimiento tardío rara vez es cierto. Y esto es verdad. Rara vez es cierto. Alguien dijo lo siguiente, y cito, el arrepentimiento no es cuando usted llora, presta atención a esto, me encanta esto que alguien dijo. El arrepentimiento no es cuando usted llora, el arrepentimiento es cuando usted cambia. Y esto es verdad. El arrepentimiento es cuando cambiamos de parecer, nos hemos dado cuenta que estamos fallando, queremos hacer lo correcto, las cosas bien para Dios,
Y entonces dejamos de hacer aquellas cosas. Ahora, hermanos, ¿qué debemos aprender de este incidente de Acán nosotros? ¿Cuáles son las lecciones importantes para nuestras vidas el día de hoy en el siglo XXI? Entonces, en este día, hermanos, estaremos viendo varias consecuencias que pueden causar cuando decidimos pecar en contra de la voluntad de Dios. Y la primera consecuencia es el pecado de un solo hombre que pecó. Ya vimos que el pecado de un solo hombre que pecó trajo consecuencia a toda la congregación, a todo el pueblo. Número 2, el pecado afectó a toda la nación o el pueblo. Y número 3, Dios tuvo que tratar con el pecado de Acán. Y como les dije hace rato, no creo que vayamos a cubrir estos 3 puntos, pero estaremos viendo el siguiente punto o el último punto la siguiente semana, primeramente Dios. Pero con esto en mente vamos a pasar al primer punto de este día, o la primera consecuencia, y solo un hombre pecó. Miren lo que dice, volvamos nuevamente a Josué capítulo 7 y leamos el versículo 1 y lo que dice la palabra de Dios. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi y hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Esta palabra prevaricación, hermanos, es un delito. Eso es lo que significa. Él cometió un delito. ¿Por qué cometió un delito? Porque él sabía de la instrucción de Dios. Capítulo 6, que leímos, que miramos la otra semana, se nos narra la conquista de Jericó y se nos narra el momento en que iban a tomar la posición de esa ciudad. Pero también se nos dice las advertencias que Dios les estaba dando a los israelitas, que iban a sufrir si no seguían al pie de la letra. Y una de esas advertencias era que no tenían que tocar ni agarrar nada del anatema, porque todo eso le pertenecía a Dios solamente. Pero aquí estamos comenzando a ver el pecado de Acán, que pasó por alto la palabra de Dios. Hermano, cuando usted y yo pasamos por alto la palabra de Dios, déjeme decirle que vamos a acarrear consecuencias a nuestras vidas, y muchas veces van a ser consecuencias irrevocables para nuestras vidas. Acán, en la vida de Acán y sus familiares fue así, como lo vamos a ver. Esto fue increíble, hermanos. Vamos a pensar un poquito. Por ejemplo, miles de personas atacaron la ciudad de Jericó, como miramos en el capítulo 6, porque Dios les dio la victoria por eso, hermanos. Dios les había dado la victoria por eso, ¿ya? En segundo lugar, hubo una tremenda confusión durante el ataque, ¿no? Muchos de ellos quizás estuvieron confundidos durante este ataque, porque Dios hizo algo sobrenatural, ¿no? Hizo algo sobrenatural y milagrosamente ante los ojos de ellos derrumbó los muros de Jericó. Quizás muchos de ellos quedaron atónitos, sorprendidos, ¿no? Confundidos. Pero ahí es donde vemos la gloria majestuosa de Dios. Vemos cómo Dios cumple sus palabras al pie de la letra, hermanos. Vemos cómo Él les cumplió que los iba a introducir a la tierra prometida desde Abraham. Ya venía todo esto. Ellos solamente lo que tenían que hacer era ¿qué? Solamente obedecer. Y por fe saber que Dios los iba a meter. Pero acatar las órdenes de Dios también. En tercer lugar, casi todo el pueblo de Israel era pobre, ¿no? Y sabemos que por 40 años anduvieron ambulando en el desierto ellos. Y solamente ellos traían sus propias pertenencias. Y por eso sabemos que el pueblo era pobre materialmente hablando. Aunque sabemos que Dios estaba con ellos. Eran ricos en el Señor, ¿no? Pero materialmente hablando de material, eran pobres, no traían nada. Andaban ambulando en el desierto sin nada. Entonces estamos viendo un poquito por qué Acán, en cierta manera, codició aquellas cosas, ¿no? Cuando entraron a Jericó, porque andaban ambulando en el desierto por mucho tiempo. Sabemos que la primera generación quedó en el desierto, atrás, ahí cayó la primera generación. Esta es la segunda generación que entró, pero venían muy bien instruidos. Moisés, antes de su muerte,
en Deuteronomio Él les vuelve a repetir la ley. Y les dice, y en Josué capítulo 1, como lo miramos ya meses atrás, miramos cómo Dios llama a Josué y le dice que ahora él va a ser el sucesor de Moisés. Y va a introducir, el que se va a encargar de introducir al pueblo, a su pueblo, a la tierra prometida. Pero sabemos que también Él les da instrucciones, les da los mandamientos, estatutos, decretos, todo lo que tenían que hacer para ir de una manera bien a ese lugar. Tenían ellos conocimiento. Acán tenía conocimiento de todo esto, mis hermanos. Pero estamos viendo que era un pueblo que era pobre, ¿no? Por mucho tiempo. Ahora, a la luz, hermanos, de estas tres realidades que acabo de mencionar, es sorprendente que a solo una persona, presta atención, como ya lo miramos, se le ocurrió tomar un botín durante el ataque. ¿Cómo explicamos eso nosotros? Si ya sabían que si tocaban del anatema, del enemigo, cosa que no les pertenecía, iban a perjudicar a todo el pueblo. Podemos mencionar varios factores que contribuyeron a este sorprendente hecho. Por ejemplo, tenemos la experiencia santificadora de los 40 años en el desierto, quizás. O el impacto sobre los hijos de Israel del cruce del Jordán. La experiencia de la circuncisión, ya miramos capítulo 5, ¿no? Capítulo 6, donde Dios les manda que se circunciden ellos. Tenían todavía que circuncidarse. Sabemos que la primera generación lo hizo, pero la segunda generación no lo hizo. Ya miramos que quizás Moisés y los demás andaban tan preocupados en otras cosas que se olvidaron de circuncidar a estos varones pequeños que estaban haciendo en el desierto. Por eso no habían sido circuncidados. Pero antes de entrar, ¿qué le dice Dios a Josué? Tienen que circuncidarse. Es decir, tienen que ponerse aparte. Hay un significado muy precioso ahí. Tienen que entrar, estar separados, santificados, antes de entrar a Jericó, antes de entrar a ese lugar, ¿no? Del anatema. Quizás fue la celebración de la fiesta de la Pascua también. Tenían que hacer la Pascua. Entonces estaban celebrando la Pascua, estaban haciendo la circuncisión, ya habían pasado por eso. Y ahora están entrando, pero cometen un error, cometen una infracción. Ahora, como consecuencia de todo esto, hermano, en primer lugar, también hubo un sentir general de la presencia de Dios con ellos. Dios iba con ellos, sentían la presencia de ellos. En segundo lugar, hubo un deseo general de obedecer a Dios de parte de ellos. Y lo hubo porque todos tuvieron un mismo sentir. Ya lo miramos semanas atrás. Que todos dijeron, solamente que Dios esté contigo, Josué, y te vamos a seguir. No nos importa. Tú dinos lo que tenemos que hacer. Entonces, ellos tenían un deseo general de obedecer a la instrucción de Dios al pie de la letra. En tercer lugar, hermanos, hubo un ambiente general de temor a Dios de parte de ellos también. Y estamos viendo que todos tuvieron temor y entraron con temor y temblor, obedeciendo a la orden de Dios. Pero solamente uno de ellos no tuvo temor de Dios. Solamente uno de ellos pasó por alto la palabra de Dios, las instrucciones de Dios. Y por uno de ellos perjudicó a todos. Esto es sorprendente, hermanos. Como tipo de reflexión para nosotros, hermanos. Nosotros pecamos. ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué nos falta para vivir en santidad a usted y a mí? ¿Y sabe qué nos falta? Presta atención. Nos falta tener temor y temblor a nuestro único Dios y Salvador, hermanos. De estar dispuestos a obedecer a Dios en todo. Esa es la razón por la cual usted y yo pecamos a cada momento, porque no tenemos el temor de Dios. Y por no tener temor, muchas de las veces hacemos muchas cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y después salimos perjudicados nosotros mismos. Y comenzamos a clamar a Dios y le comenzamos a reclamar a Dios. Y le comenzamos a decir, Señor, ¿por qué me tienes así? ¿Por qué estoy pasando lo que estoy pasando? Ahora, no me malinterpreten, no estoy hablando si usted está pasando alguna necesidad o algún problema, alguna dificultad. No quiere decir que Dios lo está disciplinando por eso. No, no estoy diciendo esto. Muchas veces caemos en este error.
Y mis hermanos, nosotros somos responsables, préstame atención. Nosotros somos responsables de nuestra manera de vivir. Usted y yo somos responsables. Y de cómo nos conocimos y damos testimonio de quiénes somos nosotros en este mundo. Y si no aprendemos a comportarnos de una manera bien, usted y yo, de agradar a Dios, hermanos, y dar testimonio de Él, hermanos, muchas veces vamos a sufrir consecuencias por nuestra terquedad, ¿no? Y desobediencia de no hacer las cosas como Dios nos manda que hagamos. Y esa era la consecuencia que estaba pasando en el pueblo de Israel. Entonces, en este primer punto que vamos a terminar ahorita, hermanos, las consecuencias pueden ser irrevocables para nuestras vidas. Cuando decidimos voluntariamente desobedecer a Dios, Acán, mis hermanos, desobedeció, y por la desobediencia de uno, todo el pueblo o la congregación fue anatema y sufrieron las consecuencias del pecado de Acán. ¿Sabe qué nos habla esto? ¿Sabe qué nos dice la palabra de Dios en este primer punto, hermano? El testimonio. Habla del testimonio. Habla de cómo se está conduciendo usted en su vida diaria. Y yo, cómo nos conducimos allá afuera con los que nos conocen. Es un testimonio, pero no nomás el testimonio, hermanos. Nos habla de tener temor a Dios, de vivir en santidad, ¿no? Nos está hablando de todo esto, la palabra de Dios. Acán, por no vivir en santidad, falló. Acán, por no tener temor a Dios, falló. Acán, por no obedecer y acatar a las órdenes de Dios, falló. ¿Y qué nos está diciendo el Señor acá? El Señor nos está diciendo, tengan cuidado, presten atención a lo que está escrito en mi palabra. Pero la segunda consecuencia, hermanos, es que ese pecado afectó a toda la nación. El pecado de uno afectó a toda la nación, hermanos. Vea los versículos. Vamos a leer los versículos del 2 al 12. Miren lo que dice la palabra del 2 y leo. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai. Presta atención, métale lupa lo que está pasando acá. Ya habían conquistado a Jericó, ahora iban tras las otras naciones que estaban alrededor de ellos. ¿Y qué pasa aquí? Presta atención porque ellos se van a confiar demasiado y van a pasar por alto algo bien importante que lo vamos a ver. Dice, después Josué envió a hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betahben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai, y volvieron a Josué y le dijeron, no suba todo el pueblo, subraye eso, por favor, que vamos a ver ahorita eso, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán de Jai, y no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Serabín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces, preste la reacción de este hombre de Dios. Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en manos de los amorreos? ¿Para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres, o sea, en sus casas.
Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada por cuanto han venido a hacer anatema. Y presta subraye esto, por favor, bien importante. Mire que tiene un punto y una coma. Mire lo que dice: ni estaré más con vosotros si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Hermano, esto fue muy increíble. Fue increíble lo que estamos viendo acá. Está viendo cómo Josué no tenía conocimiento, no sabía lo que había pasado. Él estaba muy seguro que iban a derrotar a los de Jai. Era un pueblo más pequeño. De hecho, uno de ellos, ¿qué hizo? Vino y le dijo: no fatigues a todo el pueblo, subamos pocos. Es cierto, hermanos, una batalla de sensibilidad espiritual de parte del liderazgo del 1 al 2. Y ni tampoco, hermanos, no hubo sensibilidad en ellos. Eso es lo que quiero dar a entender. No hubo sensibilidad a prestar atención de lo que estaba ocurriendo. Josué no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando, mis hermanos queridos. Muchas veces usted y yo no sabemos nada de lo que pasa alrededor. Y miramos que pasan cosas, pero no sabemos. Pero aún no sabiendo, nosotros cuestionamos a Dios, como ya miramos a Josué. Está cuestionando a Dios. En cierta manera está diciendo: Señor, ¿por qué nos trajiste acá, Señor? Nos hubieras dejado de este lado del Jordán, estuviéramos mejor. Ahora, ¿qué vas a hacer tú, Señor? Cuando nos borren de la tierra, ¿tu nombre dónde va a quedar? Son palabras que Josué estuvo hablando. Son palabras que usted y yo podemos quizás expresar muchas veces a nuestro Dios cuando estamos pasando por alguna situación, ¿no? Y ahí es en veces donde entra la incertidumbre en nuestras vidas. Y entra el temor. Y entra hasta la desconfianza de pensar que Dios no está con nosotros. Pero lo que estamos aquí viendo que tuvieron falta de sensibilidad. No hubo un encuentro con Dios, ¿no? Tal como ocurrió antes de atacar a Jericó. Habían tenido un encuentro con Dios. Y usted recordará que Josué, antes de entrar, tuvo un encuentro con este ángel de Dios que ya miramos semanas atrás. Ya explicamos un poco de esto. ¿Quién era este ángel de Dios, de los ejércitos? Era el Señor Jesús, en forma de una teofanía. Ya habían tenido un encuentro con Dios, ya habían tenido una comunión con Dios. Pero ahora, ¿qué está pasando? Algo pasó. En tercer lugar, hermanos, Josué escuchó a los hombres, versículo 3. Mire lo que dice el 3. En vez de escuchar a Dios. Error número 1, escuchar primeramente al hombre antes que a Dios. Mire lo que dice el 3. Mire lo que dice el 3. Y volviendo a Josué, le dijeron, ¿volviendo a quién? Los hombres. A Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo y yendo allí, porque son pocos. El tercer error que este hombre de Dios comete es escuchar a los hombres y no ir a consultar a Dios. Hermano, ¿qué nos dice el Señor acá? Aquí hay un principio para usted y para mí. En cualquier situación que usted y yo que vamos a tomar en nuestras vidas, cualquier situación, escúcheme, primeramente tiene que consultar a Dios. ¿De qué manera? Arrodillándonos a Dios, pidiendo la dirección de Dios primeramente. Cualquier situación que esté pasando, consulte a Dios primeramente. Ellos estaban confiados porque habían conquistado a Jericó de parte de Dios. Y ahora iban por los de Jai, un pueblo más pequeño. Y estos hombres vienen y le dicen a Josué: Josué, no lleves a todos los hombres, ni los fatigues. Nosotros los vamos a conquistar. Y Josué hace caso de esto, hermanos. Josué escuchó a los hombres en vez de escuchar a Dios, en vez de ir y consultar a Dios y decirle a Dios si mandara muchos hombres o no. La lección para nosotros es: consultemos a Dios en cualquier circunstancia que estemos atravesando. No tomemos la libertad nosotros de tomar decisiones por sí solos y decir: ya lo tomé, ya lo hice. Busquemos primeramente la guía de Dios, hermanos, la dirección divina de Dios primeramente en todas las cosas, si es que queramos que Dios nos ayude en lo que vamos a hacer. Pero muchas veces el orgullo, ¿no? O nuestra manera: no, es que yo lo voy a tomar así, lo voy a hacer así. Eso nos puede llevar a la derrota. Eso nos puede llevar
al fracaso, hermano. Nos puede llevar al fracaso. Y estamos viendo. Aparte de que Acán cometió el gravísimo error de tomar del anatema, Josué, en cierta manera, está escuchando a los hombres y no está buscando el rostro de Dios. Sin embargo, hermanos, todos fueron culpables, ¿no? En cierta autoconfianza y autosuficiencia, pensando que conquistaron la ciudad de Jericó con sus propias fuerzas, ¿no? Y ahora iban tras Jai, sin consultar la dirección de Dios primero. Ellos tomaron sus propias decisiones y no consultaron a Dios. Pero sin embargo, hermanos, la derrota de Jai se debió principalmente al pecado de Acán, como miramos en 4 y 5. Ese fue la derrota, ¿no? Ese fue lo principal. Eso fue lo que los llevó a fracasar, el pecado de Acán. Miren lo que dice el 4 y el 5. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Serabín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Entonces estamos viendo que Josué no tenía conocimiento. No tenía conocimiento, hermanos, de lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué la derrota? Pero no consultó a Dios. Si Josué, mis hermanos, hubiera consultado a Dios, como dice el capítulo 7:2, hubiera sucedido otra cosa, pero bueno, ya estaba establecido que así iba a ser. Pero lo que nos dice aquí, hermanos, el patrón principal para seguir es de que nosotros debemos consultar a Dios antes de cualquier cosa. Sin embargo, hermanos, la derrota de Jai se debió entonces principalmente al pecado de Acán. Ahora, esto fue trágico, hermanos, ¿no? Especialmente después de los triunfos de haber cruzado el Jordán y derrotado a Jericó. Ya habían tenido conquistas, ¿no? Dios les había dado la victoria en muchas partes, en otras veces, pero ahora estaban siendo derrotados. Ahora, hermanos, 36 hombres murieron, dice el versículo 5. Esto nos dice que 36 familias quedaron sin padres también, a consecuencia del pecado de un hombre. Qué terrible testimonio, hermanos, para todo el pueblo de Israel haber sido derrotados por un pueblo más pequeño que ellos, solo por el pecado de la avaricia, de la insensatez y la desobediencia de no prestar atención a lo dicho por Dios e ignorar, hermanos, y pensar que Dios no iba a tomar en cuenta este pecado, ¿no? Y no solo eso, sino pensar que iba a engañar a Dios acá, ocultando el botín y enterrándolo bajo su tienda. Él pensó esto, dijo, lo voy a hacer así. Hermanos, ¿nosotros podemos esconderle algo a Dios? Yo le digo, no hay nada que podamos ocultarle a Dios. Todo está desnudo ante la presencia de Dios, lo que usted hace y lo que yo hago. La pregunta aquí es, ¿cómo estamos viviendo nosotros? ¿Qué estamos ocultando a Dios? ¿Por qué no sentimos la bendición muchas veces de parte de Dios, hermanos? Y ahí es donde debemos preguntarnos nosotros, ¿estamos viviendo bien como Dios manda, en santidad? ¿Estamos ocultando cosas que hacemos cuando estamos durante la semana? Porque pensamos que nadie nos mira, el hermano no está a mi lado, no me va a mirar lo que estoy haciendo. Pero en veces ignoramos que está Dios sí nos mira. Dios nos mira todo lo que hacemos, usted y yo. Y ahí es donde debe entrar el temor en nuestras vidas. Acán pensó que por todo lo que estaba pasando nadie se iba a dar cuenta. Y como lo vamos a ver, no sé si en esta semana, hoy, pero este hombre acarrió maldición, no nomás para él, como miramos que ya leímos en su contexto, sino él acarrió maldición para toda su familia. Es tremendo, hermanos. Esto nos dice a usted y a mí que debemos vivir prestando atención cómo estamos viviendo nosotros. Y la reflexión aquí para nosotros es nuestro testimonio. Y es lo que les acabo de decir, cómo estamos viviendo nosotros.
¿Cómo nos dirigimos con aquellas personas que nos conocen, que somos creyentes nosotros? Que saben que por años somos creyentes, ¿no? Acuérdense, ellos nos están mirando todos los días y están observándonos qué falta hacemos para podernos señalar y apuntar. Y usted y yo estamos en la mira de ellos todos los días, las 24 horas. Y ahí es donde entra el testimonio, ¿no? Ahora, por ejemplo, déjeme decir un poco de esto, como tipo de observación o de la reacción de Josué. Vamos a ver la reacción de Josué, hermanos. Versículos 6 al 9, se nos da la reacción de este hombre de Dios, ¿no? Se deshizo emocionalmente, por ejemplo, en primer lugar, Josué reaccionó en primer lugar rompiendo sus vestidos, hermanos. Esa fue una reacción de él en versículo 6, la primera parte. Fue una reacción de que rompió sus vestidos. ¿Sabe qué era esto, hermano? Era una muestra de dolor, una muestra de desesperación, una muestra de humillación, una muestra de ira o de tristeza de sí mismo. Él se está rompiendo sus vestiduras. Está mirando el dolor. Por eso él le dice a Dios, ¿por qué, Señor, permitiste? Ojalá nos hubieras dejado de este lado, Señor. Hubiéramos estado mucho mejor y no hubiéramos ido con la vergüenza de ser derrotados por los de Jai, por un pueblo más pequeño. Entonces la reacción de Josué fue que rompió sus vestidos, hermanos. Y esto era una muestra, como le digo, de dolor, de desesperación, humillación, ira y tristeza. Pero en segundo lugar, Josué reaccionó, hermanos, que se echó delante del Señor por horas. Versículo 6, la segunda parte. Si usted notó, mire la reacción de este hombre de Dios. Rasgó sus vestidos y ahora se echó delante del Señor por horas. ¿Sabe qué significa esto, hermano? Presta atención. Esto significa que él se humilló y buscó el rostro de Dios, confesando a Dios si había algún pecado que quizás él no había confesado y no sabía. Aquí hay un patrón para usted y para mí, y un principio para usted y para mí para seguir. Cuando estemos pasando por alguna tribulación, algún problema, tengamos estas actitudes que tuvo este hombre de Dios. Rasguemos nuestro corazón, confesemos a Dios lo que hemos hecho. Digámoslo, seamos abiertos, como un libro abierto para Dios. Este hombre, y echémonos delante de él por horas. Este hombre así lo hizo junto con los sacerdotes. Confesaron su error. Si había algo en ellos que ellos que habían cometido que no sabían. Muchas de las veces nosotros hacemos algo que quizás ni nos dimos cuenta, pero ese algo nos va a perjudicar a usted y a mí. Y es ahí donde usted y yo debemos postrarnos ante el Señor. La reacción que tuvo Josué también, en tercer lugar, hermanos, que él comenzó a cuestionar a Dios. En su reacción, en su desesperación, comenzó a cuestionar a Dios severamente. Versículo 7, la primera parte, si usted notó ahí. Esto, hermanos, era una desesperación, ¿no? Como todo hombre en su desesperación, hermanos, y angustia, cuestiona a Dios. Y muchas veces hasta lo acusamos a Él de lo que nos pasa a nosotros en nuestras vidas, ¿no? Por nuestros actos pecaminosos. Y aquí vemos que Josué, teniendo esta actitud, hermanos, de cuestionar a Dios, tuvo esta actitud. Por algo que ni él sabía, la razón por la cual fueron derrotados por los de Jai. Pero Dios, hermanos, que conoce todas las cosas, Él estaba actuando, presta atención, Él estaba actuando justamente. Y Josué no lo sabía. Josué no lo sabía. Pero él, como todo hombre, cuestionamos a Dios por lo que nos pasa alrededor. Y sabemos que Dios sabe lo que pasa y tiene el control de todas las cosas. Usted recordará a Job. Job. Capítulo 1 y 2 nos narra lo que pasó con Job. Y la escritura, cuando usted lea el encabezado o los primeros capítulos, el 1 en adelante, usted va a ver cómo Dios se describe a Job, que era un hombre temeroso, un hombre piadoso, un hombre que ofrecía sacrificio a Dios, temeroso. Y un hombre así, usted puede decir, pero ¿por qué entonces le pasó a Job lo que le pasó? O sea, si era un hombre temeroso a Dios. Yo te digo, por más temerosos que seamos, nos van a pasar cosas. Eso no nos garantiza que no pasemos cosas
Estamos viviendo en este mundo y Dios utiliza esas cosas con un propósito. Y lo que estaba pasando en la vida de Job, mis hermanos, estaba pasando en el cielo, no aquí en la tierra. En el cielo se estaba llevando a todo lo que estaba pasando. Y Job no sabía. Pero aquí estamos viendo acá. Estamos viendo un hombre que sí sabía por la derrota. Pero Josué no sabía de la derrota. Pero él cuestiona a Dios como todo, ¿no? Como todo hombre. Pero en tercer lugar, hermanos, vemos una reacción más de Josué. En cuarto lugar, Josué reaccionó, dijo de la siguiente manera, dijo que hubiera sido mejor quedar al otro lado del Jordán, versículo 7, la segunda parte. Él dijo, hubiera sido mejor dejarnos, que nos hubieras dejado de este lado del Jordán, Dios. Es decir, Josué, mis hermanos, se quejó y renegó por la derrota que sufrieron frente a los de Jai. En pocas palabras. Pero no todo fue malo de parte de Josué, mis hermanos, porque estamos viendo cosas. Y podemos decir, wow, José, ¿qué pasó con Josué también? ¿Dónde está su fe? ¿No? ¿Qué pasó con él? Bueno, lo que pasó con él puede pasar con nosotros. Pero, escúcheme, pero no todo fue malo de parte de Josué. Al menos, hermanos, hay una cosa que podemos rescatar de Josué. ¿Sabe qué? Podemos rescatar de Josué. Presta atención, por favor. Escúcheme lo que voy a decir. Estaba preocupado por la gloria y honra de Dios. Mire lo que dice el 9. Mire lo que dice el 9. Él estaba preocupado. Es de la manera que debemos estar nosotros también preocupados. Mire lo que dice el 9. Dice, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán. Ahí muestra preocupación, hermanos. Fíjense, oirán. Y, pongas ahí, prestes ahí, esa conjunción que va a conectar la idea que sigue adelante. Dice, y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, aquí viene lo bueno. Aquí viene la preocupación de Josué. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Estaba preocupado por la gloria y honra de Dios. Muy diferente a Moisés, allá en Números 20, lo que pasó. Usted recordará lo que pasó en su contexto. Llegan a este lugar, su hermana acaba de fallecer, María, el pueblo viene sediento, ¿y qué le dicen? Moisés, danos agua, tenemos sed. Pero Moisés consulta a Dios, y ahí vemos la diferencia de Josué a Moisés. Él consulta a Dios, él y Aarón. Y Josué no consulta antes de mandarlos de Jai, pero él consulta a Dios. Y Dios le dice exactamente lo que tiene que hacer, pero con el propósito de que toda esa congregación le diera gloria a Dios de lo que Dios iba a hacer, hablándole solamente a la piña. ¿Y qué hizo Josué? ¿Qué hizo Moisés? Hizo todo lo contrario, mis hermanos. En vez de darle la gloria y honra a Dios, en vez de que el nombre de Dios fuera glorificado, exaltado, ¿no? Por el pueblo, golpeó la peña. Lo hizo de una manera incorrecta. Que esa manera incorrecta a él sufrió consecuencias. ¿Qué fue lo que pasó? No pudo entrar a la tierra prometida. Solamente del monte Neguet la pudo observar. Fue todo. Pero él no pudo entrar. No se le permitió entrar por su terquedad, porque no hizo las cosas de Dios y porque no obedeció a Dios. Tremendo. Eso fue tremendo. Entonces aquí vemos que Josué estaba preocupado, hermanos. Él entonces tenía algo que rescatar. Estaba preocupado por la gloria y honra de Dios. Al igual Daniel, hermanos, tuvo que orar por su preocupación de su pueblo. Usted recordará ya en Daniel capítulo 9, versículos del 16 al 19, lo que hizo Josué, lo que hizo Daniel. Tiene que orar por su pueblo. Búsquelo, escríbalo y léalo en casa. Capítulo 9 de Daniel, todo el capítulo lea. Va a mirar que Daniel es otro hombre preocupado por Dios, por el pueblo de Dios, por lo que estaba pasando. Y mis hermanos, Dios tuvo que enseñarle a Josué 2 lecciones aquí. Estamos por terminar, hermanos. Dios tuvo que enseñarle 2 lecciones a Josué, que de esas 2 lecciones podemos usted ya aprender. La primera lección que tiene que enseñarle Dios a Josué, y lo que dice el 11. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema
y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. La primera lección que Dios le tiene que enseñar a Josué es de que nadie, absolutamente nadie, presta atención, vive aislado de los demás. Es posible que Acán quiso aislarse de los demás, vivir separado de los demás, diciendo, ya tuve el botín, lo tengo en mi casa, nadie se dio cuenta, aquí estoy. Dios le tiene que decir que nadie vive aislado de los demás. Usted y yo no podemos vivir aislados de la iglesia, hermano querido. No podemos. Somos el cuerpo de Cristo. Nos necesitamos, usted y yo. ¿Por qué nos necesitamos? Porque Dios pone sus dones a trabajar en la iglesia. Porque todo lo que hagamos es para Dios. No podemos vivir aislados. Un hombre pecó, pero ese pecado afectó a toda la nación, hermanos. Porque nadie vive completamente independientemente de los demás. Acán, hermanos, sabía de lo que Dios le dijo, que no tocaran del anatema, porque si lo hacían, entonces habrían consecuencias, no solo para él, que él hiciera eso, sino consecuencias caería con toda la congregación, el pueblo entero de Dios. Y así fue. Sufrieron una derrota por el pecado de este hombre, porque no pensó, se le hizo fácil, ¿no? Pensó que Dios no se iba a dar cuenta. ¿Qué lecciones hay aquí para nosotros? Esto es lo que debemos hacer, hermanos. Debemos evitar el individualismo. Esto es de tener tendencia de actuar, hermanos, de una persona según su propia voluntad. No podemos vivir aislados, hermanos, no podemos, sin contar con la opinión de los demás, como el egoísmo o el pensar que no necesitamos a los demás. Entonces debemos evitar no estar apartados de los demás, hermanos, sino estar juntos, unidos. Pero sobre todo tener mucho cuidado cómo nos estamos conduciendo en la iglesia del Señor y fuera de la iglesia, porque nuestro comportamiento, hermanos, depende de cómo bendición para otros. Su comportamiento es una bendición para los demás, ¿no? Tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, en el trabajo y en nuestras casas. Somos de bendición para otros. La pregunta, ¿traemos bendición a aquellas personas que nos rodean también a nosotros? En segundo lugar, hermanos, Dios le tiene que enseñar a Josué otra cosa. Mire lo que dice el 12. Y lo que dice el 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Wow. En segundo lugar, la segunda lección que Dios le tiene que enseñar a Josué es que el pecado, presta atención, nos aleja de Dios. El pecado nos aleja de Dios. Cuando usted peca y yo peco, nos aleja. Y no es hasta cuando venimos a Dios con un arrepentimiento y le pedimos perdón, entonces nuevamente volvemos a tener esa comunión con Dios. Pero el pecado, le está diciendo Dios, el pecado nos aleja de Dios. Si usted notó lo que dice ahí, la última parte del 12, es lo que dice el 12, ¿no? Dice el 12, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros. Wow, esto es tremendo. Ni estaré más con vosotros si no destruyeras el anatema del medio de vosotros. Hermanos, y es triste decirlo, pero es una realidad. Dios puede dejar las iglesias cuando hay mucho pecado que se tolera en la iglesia. Dios puede apartarse y dejar a la iglesia. Y esto es tremendo. Aquí lo estamos viendo en la palabra de Dios. Dios iba a apartar, si no apartaban a ese anatema, o tenían la solución. Ellos tenían la solución en sus manos. Tremendo, hermanos. Por eso hay iglesias que no son bendecidas por Dios, porque hay mucho pecado, se tolera mucho pecado, se solapa mucho el pecado también. Y eso, hermanos, no es correcto. Por eso debemos vivir en santidad. Nuestro testimonio debe de reflejar que realmente somos diferentes entre nosotros, ¿no?
de la manera que Dios bendice a la iglesia, es de la manera que Dios bendice a su gente, a su pueblo. Debemos, hermanos, el pecado nos aleja de Dios y hace que el pecado nos haga que perdamos su bendición, como dice el 12. Dios no iba a estar más con ellos. Subraye ahí, hermanos, averigüe en casa, mire, métela en lupa, léalo en casa. Fuera de la presencia de Dios que trajo abajo los muros de Jericó. Capítulo 6 miramos que Dios había derrumbado el muro de Jericó. La presencia de Dios estaba con ellos. Pero ya en el 7 vemos que Dios ya no está con ellos. Por el pecado de un hombre. Por el pecado de un hombre, Acán. El pecado de Acán ofendió a Dios e hizo que se alejara de Israel, mis hermanos queridos. Fue la falta de la presencia de Dios que produjo la derrota ante Jai entonces. Fue la falta de la presencia de Dios, hermanos, que produjo la derrota ante Jai. E hizo que Israel huyera delante del ejército de Jai. Pero también fue la confianza de pensar que con pocos hombres podrían derrotar a Jai también. Pero no solo eso, sino que no consultaron a Dios, como dijimos hace rato. No consultaron a Dios. Y Josué hizo caso a los hombres antes de buscar a Dios para consultar a Él primero. Como tipo de reflexión para terminar este segundo punto, y aquí vamos a parar. ¿Cómo afecta nuestro pecado a otras personas? Es una pregunta. ¿Cómo afecta nuestro pecado a otras personas? ¿Qué bendiciones estamos echando a perder por el pecado que estamos cometiendo nosotros? Y la diligencia de pensar que nuestro pecado no afecta a los demás, quizás. Entonces, hermanos, en esta segunda consecuencia del pecado de este hombre, el pecado de un solo hombre afectó a toda la nación o a la congregación. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios para quitar este pecado o anatema del camino? Si no lo quitaba Dios, no estaría con ellos. Nos está diciendo ahí la palabra de Dios en versículo 12. Y hermanos, aquí el principio es este. Présteme atención, este es el principio. Dios puede dejar a las iglesias, como dije hace rato, que viven de una manera mundana, sin unidad, sin amor los unos a los otros, sin respeto, sin reverencia, sin temor, sin tomar en cuenta lo que Dios dice en cuanto a cómo debe ser su iglesia. Y algo tuvo que hacer Dios entonces al respecto acá. Y eso lo vamos a ver en 8 días, primeramente Dios. Vamos a ver la consecuencia, vamos a ver cómo Dios tiene que decirles lo que tienen que hacer. Así que le invito en casa que lea todo el capítulo 7 y usted mismo observe y mire lo que puede provocar el pecado de una persona, lo que puede afectar, ¿no? Hermanos, gracias a Dios que ya no vivimos bajo la ley. Si no, usted y yo estaríamos fritos. La verdad, seamos sinceros. Estamos viviendo bajo la gracia. Pero muchas veces, tristemente, porque estamos bajo la gracia, en veces abusamos nosotros mismos y pensamos que porque estamos viviendo bajo la gracia, Dios nos va a tolerar. No, mis hermanos. Dios no solapa el pecado. Dios corrige el pecado, más en sus hijos, ¿no? Entonces, la reflexión para nosotros es, tenemos que tener cuidado de cómo nos acercamos a Dios, ¿no? En cualquier circunstancia de nuestras vidas, mis hermanos, debemos primeramente consultar a Dios. Es bueno que alguien nos dé un consejo, un hermano que te haya de confianza, excelente. No me malinterprete tampoco. No, debemos ir con los hermanos y buscar consejo. Pero antes de ir con el hermano, busque a Dios. Y si tiene que hacerlo como Josué lo hizo, en la actitud que él hizo, que rasgó su ropa, sus vestidos, se postró sobre su rostro y buscó el rostro de Dios por tiempo, hagámoslo así. Hagámoslo así, pero sobre todo, meditemos. Y hay que analizarnos cómo estamos viviendo nosotros. Porque esa es la manera que vamos a traer bendición de Dios. No pensemos que a Dios le estamos engañando, mis hermanos. A Dios no le engañamos. Recuerde su atributo precioso de la omnisciencia. Él conoce todo lo que nosotros, aún antes de pensarlo, Él ya lo sabe.
aún antes de que nosotros digamos las palabras, Él ya lo sabe. Entonces debemos tener temor y temblor de cómo nos acercamos a Dios, hermanos. Este hombre no tuvo temor y por no tener temor sufrió consecuencias irrevocables para su vida. Que Dios nos ayude, hermanos, porque nadie está exento de esto. Todos estamos en el barquito y ahí andamos. Vamos a dar gracias a Dios. Amado Dios, le damos las gracias por su palabra, mi Dios. Le damos las gracias que en este capítulo 7, Padre amado, hay tantas cosas que podemos aprender nosotros, parte de esta historia tan preciosa, Padre amado. Podemos traer estos principios al siglo XXI y aplicarlos a nuestras vidas y ponerlos por práctica, por obra. Porque de nada sirve que tengamos el conocimiento o saber lo que pasó si aún nosotros no estamos dispuestos a ponerlo por obra a nuestras vidas. Así que le pedimos su bendición, Señor, y le pedimos de su guía y le pedimos, Padre amado, que nos ayude a vivir en santidad, a acercarnos con temor a usted. Le damos a usted toda la gloria y toda la honra en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Por favor de seguir leyendo el capítulo 7 en casa. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Recíbelo. Recíbelo.
recíbelo. Tiempos en los cuales el pecado se ve como una forma normal de vida. Hermanos, que como dijo el hermano Elías, y gracias a Dios que no estamos bajo la ley ahora, porque si aún estuviéramos bajo la ley, hermanos, nadie estaría aquí. Sí. Y damos gracias a Dios que vivimos bajo la gracia. Y por eso es lo que hoy nos ha compartido el hermano, nos sirva para que meditemos qué estamos haciendo nosotros. Sí, estamos viviendo en pecado, hemos tomado tanto esto a la ligera porque Dios nos perdona todo. No, debemos ponerlo en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos, no pecar y ser esa luz que dice la palabra de Dios que debemos de ser ante el mundo. Entonces, hermanos, yo les invito a que vayamos a casa, que meditemos sobre lo que hoy hemos aprendido y sigamos adelante con el Señor. Amén. Ok, hermano, que Dios los bendiga y estamos todos despedidos.